Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Hola, buenas tardes. Sí, podemos escuchar. Muchas gracias, Ian. Eh, Como es costumbre, y primero que todo, pues darles la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos ustedes se encuentren de la mejor manera. Bueno, para el día de hoy, pues sí quería hacerles un anuncio sencillito. A partir de la siguiente semana, nuestros encuentros van a realizarse a partir de las 7 de la noche. Esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, a partir de la semana siguiente, así como en los anuncios, la sesión quedará programada a partir de las 7 de la noche para, para proceder con los encuentros venideros. Bueno, veníamos nosotros trabajando lo que es la parte de JSP, Java Server Page, donde estábamos como tal comunicando nuestra parte del frontend con el server, que es el que se encarga de hacernos correr, digámoslo así, nuestros métodos post y get para llevar información, traer información de los formularios que nosotros tengamos en HTML. Para ello, realizamos como tal una paginita sencilla en JSP, la cual pues tenía una serie de cuadros de texto donde, a modo de ejemplo, pues nosotros interactuamos haciendo como si tuviéramos conexión con una base de datos. Y de esta forma, pues pudimos mostrar estos elementos que estaban almacenados en una lista. El día de hoy vamos a continuar con la elaboración de este proceso, en el cual pues vamos a implementar algo que se llama JPA, que es Java Persistence API. Entonces vamos a trabajar con ella. Una recomendación antes de, pues, yo preparando mi clase, me di cuenta que la versión que estoy trabajando, estaba trabajando con la versión 21, y cuando traté de trabajar para la parte de JPA, me generaba alguna serie de errores de acuerdo a las librerías que él importaba. A partir de la versión creo que 18, 19, la parte de JBoss, que trae una serie de librerías, cambió y se utiliza Jakarta. Entonces, al generar este programa este archivo con JPA, este aplicativo, me ocurrió bastantes problemas. Entonces pues me di la tarea de instalar NetBeans 17, y una vez le instalé NetBeans 17, pues ya pude realizar como tal la aplicación con JPA. Otro problema que me dio la parte 21 o 25, las nuevas versiones de NetBeans, es que cuando empecé a crear algo que se llama la controladora de JPA, pues me la creaba vacía. En esa controladora es donde yo tengo los diferentes métodos que voy a implementar que me permiten enviar o traer información de la base de datos. Entonces, como les digo, lo ideal es que para esta evidencia pues tratemos de trabajar la versión 17. Yo sé que ustedes pueden que ya hayan adelantado la primera parte, pero les recomiendo mejor trabajar con la 17. Simplemente pueden copiar, pegar lo que está en los diferentes archivos de la aplicación que están desarrollando o del módulo que están desarrollando, copiar la información, y con eso, pues cuando la copien y la peguen, pues él les va a importar las librerías que les permiten trabajar de manera correcta con JBoss. ¿Listo? Entonces, el día de hoy pues vamos a continuar con este proceso, hacerles una socializacióncita acá antes de empezar sobre JPA, y pues damos inicio como tal a la sesión. No sé si tengan alguna pregunta antes de iniciar. Si la tienen, con gusto la respondo. Si no, pues damos inicio. Voy a compartirles por aquí pantalla y por favor me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Listo, ya podemos ver. Listo, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de JPA, pues tenemos que hacer alusión a algo que se llaman las APIs. ¿Sí? Y una API, pues básicamente es una interfaz que nos permite comunicarnos entre, digámoslo así, dos partes de nuestro sistema. En este caso nosotros tenemos una API implementada en este gráfico que nos permite la conexión con la parte lógica, y de acuerdo a esa parte lógica podemos
enviar o sacar información de esa base de datos. Esta API, como dice acá, las APIs no tienen nada visible, entonces acá, sino que el código interno que solo los desarrolladores van a ver y conectan para hacer funcionar esa herramienta. Lo que hacemos nosotros es una serie de conexiones para invocar los métodos que tiene la unidad de persistencia y poderlos invocar dentro de nuestro dispositivo o de nuestra aplicación, perdón, para poder hacer consultas a esa base de datos. Entonces, cuando nosotros trabajamos JPA, ¿sí? Hay algo que pasa y es que cuando tratamos de vincular la parte de la base de datos con la parte de nuestro aplicativo que está fundamentado en el modelo orientado a objetos, podemos tener algunos inconvenientes. ¿Cuáles inconvenientes? Por ejemplo, que cambie la forma de la base de datos. Entonces nosotros tendríamos que modificar bastantes partes del aplicativo donde estemos invocando diferentes métodos que nos llaman las consultas de la base de datos para poder hacer esos cambios de base de datos. Entonces, lo que hace esta parte de JPA es ahorrarnos eso. Él nos crea, digámoslo así, una conexión limpia en la cual nosotros podemos consultar y de hecho, por medio de la unidad de persistencia, nosotros podemos crear la estructura de la base de datos desde la programación que estamos colocando por medio de algo que se llaman unas annotations. Entonces, la idea de implementar esta parte de JPA es evitar ese tipo de errores. Para poder nosotros vincular o crear esas bases de datos, hablamos de algo que se llama un mapeo OEM o objeto relacional. ¿Sí? Mapeo de objeto relacional. Entonces es una técnica que por medio de algo que se llaman annotations, pues yo le digo a la clase que estoy mapeando, esto se hace dentro de la clase, a la clase que estoy mapeando, que él sea un elemento de esa base de datos que yo voy a construir. Ejemplo, si yo estoy creando una entidad, yo debo utilizar una annotation que se llama entity. ¿Para qué? Para mapear o para referir o para entrar a la clase y decirle, oiga, usted es la entidad o va a ser la entidad de mi base de datos. Oiga, en estos atributos usted va a ser mi clave principal. Usted va a ser un atributo básico. Usted va a tener este tipo de datos. Y de igual forma, de acuerdo a ese mapeo, yo puedo establecer las diferentes relaciones dentro de mi modelo de base de datos. Entonces utilizo ORM para mapear los objetos y de esta forma construir la base de datos. Entonces acá está prácticamente lo mismo de ORM. Por acá nos dice que pues, nosotros podemos tener diferentes motores de persistencia que son los que nos permiten establecer esas consultas dentro de la base de datos y además, pues por medio de la unidad de persistencia, perdón, por medio del controlador de persistencia, aplicar los diferentes métodos para traer o llevar información. En el caso de cada uno de los lenguajes de programación, pues tenemos algunos motores, como el caso de C# tenemos Entity, en el caso de Java tenemos Hibernate o tenemos Eclipse Link. El caso de cuando nosotros trabajamos, lo vamos a trabajar con Eclipse Link y allá les voy a mostrar dónde estamos haciendo esa configuración para el motor de la persistencia. Y así, si seguimos mirando los diferentes lenguajes de programación, pues para cada uno vamos a tener un motor de persistencia que nos permite establecer esa conexión con la base de datos. ¿Qué es JPA? Dice acá, Java Persistent App. Es una interfaz de programación de aplicaciones que crea el estándar para la importante tarea de la correlación relacional con objetos mediante la utilización de anotaciones para correlacionar los objetos. Lo que les digo, necesitamos realizar un mapeo para poder establecer la creación de esa base de datos de acuerdo al mapeo que nosotros estamos realizando. Y Hibernate es el que se encarga de realizar ese proceso. Acá tenemos, básicamente, cómo está distribuido, prácticamente, cómo estará distribuido nuestro aplicativo, teniendo en cuenta, pues, JPA. Tenemos una capa de presentación
donde pues, nosotros mostramos la información que puede ser construida en HTML, JSP, como el caso de la clase pasada, y utilizamos estilos con CSS. Y tenemos también la parte de la lógica, y esa parte de la lógica pues, va a estar en contacto con la persistencia, que es la que nos permite a nosotros llevar o traer información de esa base de datos. Nosotros debemos crear una unidad de persistencia para poder configurar como tal esa base de datos o para poder configurar ese acceso a la base de datos que nosotros estamos creando, donde vamos a guardar información. Entonces, esa unidad de persistencia tiene una serie de parámetros. Necesitamos definirle que un usuario, una contraseña, en este caso pues son el usuario y contraseña de nuestra base de datos, una URL donde está alojada nuestra base de datos, un driver que nos permite establecer conexión, un dialecto, es decir, el idioma en el cual se puede comunicar con la base de datos, en el caso de MySQL, pues las consultas SQL que nosotros estamos haciendo. Y este show SQL es algo que implementa Hibernate para mostrar en consola lo que nos está mostrando SQL cuando se está ejecutando la base de datos. Si miramos acá, pues acá tenemos la parte del mapeo. Y pues tenemos cada una de las annotations. Si nosotros definimos como entity, estamos especificando la creación de una entidad. Siempre se va a crear al inicio de una clase. Si definimos ID, pues estamos diciendo con solo ID, que es la clave principal, pero también nosotros podemos decirle que tenga una estrategia de generación para el caso de números autoincrementables. Entonces, de acuerdo a este código que tenemos acá, que dice generationType.sequence, nosotros podemos establecer que el ID se va a generar de forma automática y secuencial. Y BASIC hace referencia a los diferentes atributos normalitos. El caso de strings, el caso de entero, los podemos seleccionar como basic o hacer el respectivo annotation. Y también tenemos los de uso temporal, que ya es el caso de timestamp o tipo fecha, que los identificamos de esta forma. Las relaciones nosotros las podemos establecer por medio de esta annotation, donde tenemos one-to-many. Recuerden que en el caso de cuando tenemos tablas relacionadas, pues nosotros solo tenemos relaciones uno a muchos, por medio de una tabla intermedia es que se genera la relación de muchos a muchos. Y en el caso de one-to-one, para definir una relación de uno a uno entre entidades. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Ninguna, profe. No, bueno. Entonces, una vez nosotros hacemos ese mapeo y lo enviamos a la unidad de persistencia, pues nosotros podemos generar como tal nuestra base de datos y pues él nos genera como tal las diferentes relaciones que tenemos de acuerdo pues a ese mapeo que nosotros hicimos entre entidades. Y acá finalmente pues tenemos cómo es la comunicación desde el JSP hasta la base de datos. Nosotros sabemos que del JSP lo que hacemos es, por medio de los formularios y los métodos, los enviamos al servlet. Y el servlet, por medio del do post y el do get, tiene esa información y, pues, si necesita realizar una operación, pues invoca los métodos que estén almacenados en la controladora de la lógica. ¿Sí? Esa controladora lógica llama a la controladora de persistencia y esa controladora de persistencia invoca los métodos de JPA para poder, como tal, utilizar esos métodos desde el servlet. Y una vez implementa esos métodos, pues puede establecer comunicación con la base de datos para traer, para actualizar, para realizar cualquier consulta de las que están definidas dentro del paquete JPA. Uno puede también realizar como tal otro tipo de consultas. En este caso se llama JPQL, consultas JPQL, y de acuerdo a eso, uno dentro de JPA puede establecer otro tipo de consultas de las que ya están, aparte de las que ya están definidas dentro de este paquete. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar como tal con el proyecto que nosotros teníamos realizado. Para ello, pues lo primero que nosotros debemos hacer es crear la conexión con la base de datos. Pues lo primero que vamos a hacer acá es descargar algo de Maven Repository. Vamos a Maven Repository, venimos acá
Le decimos MySQL Connector, buscamos, acá en la primera opción, seleccionamos por ejemplo la opción 9, ya lo tengo descargado. Y una vez tenemos acceso a esto, pues vamos a encontrar acá un archivo YAR. Le damos clic y se nos va a descargar. Como les dije, pues yo ya lo tengo descargado acá, entonces no voy a realizar ese proceso de descarga. Por aquí, en la parte de descarga, por aquí lo tengo. MySQL Connector. Bueno, esta es la 8.3, no importa. Igual no voy a trabajar con la 8.3, pues, ustedes quieren trabajar con la 9, con cualquiera, tiene que funcionar. Entonces acá tengo ese driver que nos permite a nosotros trabajar con JPA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la configuración de la base de datos. Entonces, para ello, pues voy a abrir acá NetBeans, en el que yo tengo las dos versiones instaladas. Lo mejor es que trabajemos para esta evidencia en la versión 17. La 21 arroja una serie de errores. Incluso hay que vincularle una serie de librerías de Jakarta. Eso se vuelve un conflicto entre Jakarta y JVax y empieza a botar errores al 100. Entonces, prefiero trabajar en la 17 que me generó menos errores. Listo. ¿Qué debo tener? Primero, voy a crear el nombre de una base de datos. Voy a abrirme por aquí también, MySQL. MySQL Workers. O un nuevo esquema de base de datos. ¿Para qué? Para poderla vincular con nuestro sistema. Acá, listo, ya nos abrió Apache NetBeans. Y vamos a seguir trabajando en el módulo que nosotros teníamos. Era proyecto, lo creamos como módulo 2, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el módulo 2, esperemos mientras inicializa, de servicios, es que yo voy a vincular ese driver. Pues acá en la parte de base de datos se le va a dar clic y por aquí le doy clic derecho y le digo nueva conexión. En nueva conexión es donde yo voy a traer este driver MySQL Connect. Simplemente le digo add, acá debo seleccionar MySQL, le digo add y voy a buscar el driver como tal, le doy open y ya se me va a cargar acá. Lo selecciono, le digo siguiente y acá hacemos la configuración de nuestra base de datos, la comunicación con la base de datos. Les decía, tenemos que nosotros tener una tablita nueva no, sino un esquema de base de datos. Para ello, pues voy a crear una que se llame, no sé, ejemplo, una cosa así. Pues acá tengo una, voy a borrar esta. Esquema, y voy acá, y voy a ver este esquema. Esta nueva consulta, escrito, acá la esquema. Pero este es el modelo, como tal. Voy a crear un nuevo esquema. Ya hace rato no. Aquí, crear nuevo esquema. Hace rato no entraba MySQL. Entonces me dice el nombre del esquema, o de la base de datos, entonces le vamos a decir que se llama ejemplo. Ejemplo, JPA. Listo. Le damos a aplicar y le damos a aplicar nuevamente. Ahí se nos creó el esquema y pues nosotros podemos verificar que ese esquema pues no tiene ninguna tabla. La idea es que nosotros por medio del mapeo creemos las diferentes tablas que van a ir dentro de nuestro sistema. Si nos fijamos, pues no tenemos nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer la conexión. Acá en esta parte nos dice que nos estamos conectando con el servidor local y le vamos a colocar la base de datos con la cual nos vamos a conectar, que en este caso era ejemplo JPA. Tenemos que tener en cuenta muy bien los nombres que coloquemos porque pues eso nos puede generar errores. Entonces, ejemplo JPA, luego nos dice que debemos colocarle la contraseña de la base de datos, o la contraseña del servidor, entonces admin, y acá le podemos desear como testear conexión. Entonces ahí nos dice que conexión establecida o completa. Y acá recuerden que yo les decía que lo ideal es que nosotros
le modifiquemos esto a server time zone igual UTC, ¿sí? Para la parte del horario. Listo. Le damos siguiente y le damos siguiente y finalizar. Entonces, acá en esto, mire que se nos generó como tal este archivito. Si nos quedó mal hecho o alguna cosa, pues simplemente nosotros ¿qué hacemos? Le damos clic derecho, le decimos desconectar y le decimos borrar, y la volvemos a crear. Y si la tenemos ahí, pues simplemente le damos conectar y listo. Miren que acá en la parte de servidores, pues ya tenemos nosotros como tal Apache Tomcat, que fue el servidor que instalamos en la primera sesión que nosotros estuvimos trabajando. Entonces, vamos a seguir ahí trabajando con Apache Tomcat y ya está configurado. Ahora, venimos acá al área de proyectos. En el área de proyectos es necesario que tengamos al POM XML. En el POM XML, algo que nos falta a nosotros es agregar la dependencia de MySQL. Se la puedo compartir. Esta la descargan del mismo lado de Maven Repository. Recuerden que lo realizamos la vez pasada. Cuando hicimos la de escritorio, voy a compartírselas aquí por el chat para que la tengan. Y con esa, pues vamos a editar acá la parte de dependencias de MySQL. Entonces venimos nosotros, buscamos donde diga dependencias, dependencia, abre y cierra, y acá la voy a pegar. Entonces ahí la tengo, simplemente hicimos esto mejor, y ahí ya tendría mi dependencia. Le doy guardar, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos nosotros a hacer es crear algo que se llama la unidad de persistencia. La unidad de persistencia es la que nos permite establecer la conexión con la base de datos. ¿Dónde encontramos nosotros, por defecto, digámoslo así, por defecto, el proyecto tiene una unidad de persistencia? ¿Dónde la encontramos? Si miramos acá en la carpeta Other Source, y vemos src main resource, vamos a encontrar una carpeta, un paquete que se llama meta info. Dentro de ella está la unidad de persistencia. Yo no la tengo ahí porque yo la borré. Si les aparece por defecto, bórrenla y créenla nuevamente. Por eso yo la borré. ¿Cómo creamos esa unidad de persistencia? Simplemente nosotros le damos clic derecho, le damos nuevo y buscamos acá en Other. Ahí me aparece a mí y acá escriben ustedes unidad o unit, persistent unit. Persistent unit. Entonces le damos doble clic, le damos siguiente, y acá nos dice que le coloquemos un nombre a esa unidad de persistencia. Yo le voy a colocar de nombre colegio XYZ PU, unidad de persistencia. Ahora nos dice, ¿con qué librería o cuál va a ser el motor de persistencia? Recuerden que cuando les explicaba les decía que vamos a trabajar con Xcelin, entonces vamos a dejarlo ahí normal. Y nos dice acá conexión con la base de datos. Entonces, si le damos clic acá, nos va a aparecer la URL y la base de datos que nosotros acabamos de configurar. Acá dejamos tipo de generación, estrategia de generación de las tablas, le dejamos en create y le damos finalizar. Puede que cuando ustedes estén creando esta parte, cuando estén creando la parte de la unidad de persistencia, que acá ya nos aparece, si ustedes le dan crear nuevo, les aparezca un letrerito en rojo. Ese letrerito en rojo es porque el proyecto como tal no tiene asociado el servidor Apache Tomcat. Entonces, ¿cómo lo asocian? Simplemente vienen clic derecho al paquete, propiedades, y vienen a donde dice run, correr, y acá le asocian el servidor Apache Tomcat. Ok, listo. Listo. Ahora, pues acá tenemos nuestra unidad de persistencia, que es la que nos permite a nosotros conectarnos con nuestra base de datos. ¿Qué debemos hacer? Recuerden que yo les decía, bueno, necesitamos realizar un mapeo de la entidad que nosotros tenemos para poder generar esa base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir al paquete de la lógica, acá en Source Packages, y buscamos en lógica dónde está nuestra entidad. Nuestra entidad se llamaba estudiante.
Y para estudiante, aquí, recuerden que cuando yo definía una entidad, la definía sobre la clase. Entonces acá estoy definiendo la clase estudiante, entonces le voy a decir como arroba entity. De esa forma estoy diciéndole, este estudiante es la entidad de nuestra base de datos. Acá le damos clic y le decimos JBoss Persistence. Le damos doble clic, él nos agrega ya. Y ahora, acá en la parte de abajo, como son los atributos, pues vamos a definirlo cuál es nuestra clave principal. Lo mismo, ¿no? El arroba, en este caso le colocamos ID, y para los otros campos, como son campos normales, pues los establecemos como basic. Esto lo podemos omitir. Si yo quiero marcarlos como basic, los marco, si no, no los marco. No pasa nada. De igual forma, cuando finalice o cuando esta unidad de persistencia y corra el programa, pues es lo que va a hacer, va a construirme la tabla de acuerdo al mapeo que estamos realizando. En esta parte simplemente importamos las librerías que necesitamos para trabajar. Lo mismo, este basic lo pueden buscar. Si nos falta una librería, importar, porque este me lo está subrayando como error. Instructor, falta el punto y coma después de código. Ah, bueno, muchas gracias. Por eso es muy amable. Listo. Ahí ya tenemos como tal mapeada nuestra entidad. Listo. Una vez tenemos nuestra entidad mapeada, pues si tenemos más entidades, pues debemos realizar ese proceso para todas las entidades que tenemos para que nos cree la base de datos. ¿Qué debemos hacer? Pues ir a la unidad de persistencia para vincularle esta entidad. ¿Cómo hacemos? Cerramos aquí y acá en persistencia le decimos añadir clase. Mire que acá nos aparece. Algo de lo que les comentaba es que cuando él mapeaba con Yakarta, aquí no me traía nunca la clase mapeada. Entonces me aparecía vacío. Entonces, es un error que les puede llegar a ocurrir si no están trabajando con la versión 17. Y duré ahí cualquier cantidad de tiempo, cambié a JBoss a Yakarta hasta que me lo reconoció, pero después, cuando fue a crear el controlador, pues no me creaba los métodos, me tuve que implementar otras dependencias y así, tropiezo tras tropiezo. Entonces en la 17 funciona bastante bien. Le damos acá OK, ya tenemos aquí vinculada nuestra entidad, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a hacer es bueno, ya tenemos vinculada, vamos a crear como nuestra controladora de JPA. Entonces, ¿cómo creamos nuestra controladora de JPA? Ya tenemos acá esto, simplemente yo puedo cerrar, guardar, y voy a crearme un paquete que se llame persistencia. Acá, persistencia, un paquete, persistencia, y en persistencia, pues voy a crear ese controlador de persistencia. Le voy a decir acá, clic derecho, nuevo, y mire que acá aparece JPA Control o controlador de las clases mapeadas. Entonces le damos Order, entonces no les va a salir allá, entonces le damos a JPA Controller clases for Entity Classes. Le decimos siguiente, acá simplemente agregamos la clase mapeada y le decimos siguiente, y acá lo que debemos hacer es especificarle dónde vamos a almacenar como tal esa controladora de JPA. Seleccionamos el paquete que creamos, le decimos finalizar y pues acaba de ocurrir un proceso donde él va a construir como tal esa controladora de persistencia. Si venimos aquí, miren que acá tenemos estudiante JPA control. Entonces acá es donde les digo, cuando yo generaba con NetBeans 21 o 25, él me generaba esto vacío. Yo necesitaba invocar al POM otras dependencias para poder generar como tal ese controlador. En este caso, pues él no me da ningún inconveniente. ¿Y qué tiene esta parte acá de JPA Control? Pues tiene todos los métodos que yo puedo implementar. Si yo bajo por aquí, voy a encontrar algo que dice editar, editar un estudiante. Si yo miro más abajo, va a haber otro que dice destroy. En el caso de destroy, necesita un ID para eliminar un elemento.
Si miro más abajo, voy a encontrar Find Estudiantes Entity, que sería como el list de todos los estudiantes, ¿sí? Y él me entrega, ¿qué? Una lista de estudiantes. A medida que voy mirando, pues voy a tener más métodos que me ayudan a mí a implementar, o sea, que no tengo que crearlos como tal, como hacíamos en la escritorio, crear como tal los métodos, sino simplemente invocarlos para poder realizar las operaciones de CRUD. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, yo no sé si sea pertinente en este momento, ya que su merced está tan avanzado en esta parte. Eh, Sería muy dispendioso, profe, que su merced me mostrara de pronto cómo puedo yo crear un campo de tipo fecha, una fecha normal, día, mes, año. Es que lo que pasa es que yo he tenido problemas con el proyecto porque tengo dos campos que son fecha y no he podido ni siquiera pasar de la parte del registro. Sí, señor. Para la entidad como tal, Sí, sí, señor. aquí pues simplemente lo defino como date. O sea, no, aquí no me lo defino como date. Bueno, sí me está... No me lo define como fecha como tal. Dependencia, o sea, como, esquémoslo aquí. Hace rato no creo uno. Pues pongámosle aquí, campo, o tipo de datos fecha. Local time, dice para una hora. Java Util Date es la librería. Local date, lo definimos. Acá no puedo buscarlo. Sí, mire, lo definimos como local date y acá nos incluye la librería. Ahí lo estaremos definiendo. Entonces, para hacer el mapeo, pues simplemente, recuerden las diapositivas que nosotros le poníamos como tal una annotation para indicarle que ese campo que estamos creando es de tipo fecha. Voy a cerrar por aquí. No sé si con eso le respondo a la pregunta. Sí, profe, voy a hacer las pruebas y cualquier cosita yo le estaré preguntando, profe. Listo, Muchas gracias. listo, tranquilo. Simplemente nosotros, dependiendo del tipo de datos que vayamos a utilizar, podemos consultar ahí qué tipos utiliza Netflix para definirlos a nuestros diseño de interfaces con la capa. Entonces ahí si nosotros quisiéramos hacer el annotation para que el campo nos lo genere en la base de datos como tipo fecha, pues acá recuerden que nosotros teníamos una definición, una definición, hola, aquí una annotation. Para fecha. Esto es mapeo VRM. Temporal, entonces mire que acá él nos indica cada uno de los tipos que puedo utilizar para referirlo a cada uno de esos campos nuevos que esté creando según el tipo de datos. ¿Listo? Entonces ahí Listo, nosotros profe. mapearíamos la entidad y de acuerdo a eso pues nos generaría ese campo en la base de datos. Listo. Aquí, les voy a borrar este porque no lo voy a utilizar. Vamos acá, guardemos. Y estábamos nosotros, como tal, habíamos creado el controlador. El controlador o la controladora de JPA requiere de un objeto. Miren que en todos lados nosotros estamos llamando algo que dice EMF, es el Entity Manager Factory. ¿Sí? Requiere ese objeto Entity Manager Factory para poder hacer funcionar esos métodos. Entonces, por defecto él no lo crea, entonces nosotros debemos crearlo. Pues lo que vamos a hacer aquí, bajo esta vaina, vamos a decir, copiar esto, acá, y vamos a definirle estudiante controller, y le dejamos aquí esto en blanco,
y vamos a crear ese objeto. ¿Cómo creamos ese objeto? Por medio de la capa de persistencia. Entonces yo debo llamar la capa de persistencia, entonces yo le digo acá persistence, punto, y acá él me dice create entity manager factory, el objeto que me ayuda a invocar cada uno de esos métodos. Yo le digo acá, y acá en el nombre, su property lo voy a quitar, de esta parte, lo que voy a hacer es vincularle mi unidad de persistencia. ¿Cómo le vinculamos la unidad de persistencia? Pues con el nombre que nosotros le colocamos acá. Entonces acá dice colegio XYZPU, pues allá entre comillas nosotros le vamos a colocar ese nombre. Decimos acá, colegio XYZPU, control Z, no, esto, punto y coma, y esto se lo asociamos al Entity Manager Factory, al objeto, EMF. Entonces con eso nosotros estamos creando este elemento para poder invocar la unidad de persistencia. Listo. Ya tenemos eso configurado. Una vez tenemos eso configurado, pues necesitamos establecer las conexiones. Recuerdan que en las diapositivas yo les decía, bueno, es que el servlet se comunica con un controlador y ese controlador se comunica con la lógica y esa lógica se comunica con JPA por medio de la controladora de persistencia y JPA se comunica con la base de datos. Entonces necesitamos hacer esos dos controles que nos permitan establecer la conexión con JPA. Para ello, nosotros necesitamos hacer la controladora de persistencia y hacer la controladora de la lógica, que son los dos que nos permiten hacer ese cruce de información. Entonces aquí, en la parte de persistencia, le voy a dar clic derecho y le voy a decir nuevo y le voy a decir Java Class. En Java Class le voy a decir que se llama controladora persistencia. Y le digo finalizar. Listo, ya la tengo creada ahí. Y acá en la lógica vamos a hacer la que se comunica con quién, con el server. Entonces le vamos a decir Java Class y voy a decirle solo controlador. Pues tengo los dos controles que me permiten establecer esa comunicación. ¿Qué debo hacer? En esta controladora, que es la de persistencia, debo instanciar el controlador de JPA. ¿Para qué? Para poder invocar cada uno de los métodos que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente creo un objeto de tipo estudiante JPA controller. Por ejemplo, estudiante JPA controller y le voy a poner el mismo nombre. Entonces, estudiante JPA controller es igual a new estudiante JPA controller. ¿Para qué hago esto? Para que luego yo pueda invocar por medio del JPA controller los diferentes métodos que tengo. Tengo punto y coma. Nos dice acá que agreguemos, que importemos JPA controller. Listo. Y ya tenemos ahí relacionado pucha, yo lo estoy haciendo en la controladora. Bueno, este va en la controladora de persistencia. Este va aquí, controladora de persistencia. ¿Sí? Comunico la controladora de persistencia con el controlador JPA. Y JPA se comunica con la unidad de persistencia y la unidad de persistencia con la base de datos. Listo. Ahora, yo ya tengo comunicación entre JPA controller y la controladora de persistencia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comunicar la controladora de persistencia con la controladora de la lógica. Entonces le digo lo mismo. Controladora, persistencia. O sea, creo un instancio, la controladora de persistencia, para poder invocar esos métodos que ya están ahora en la controladora de persistencia. Controladora persistencia. Ya. Controladora de persistencia es igual a new. Acá le puse dos puntos, punto y coma. Listo. Acá me va a decir que agreguemos como tal la controladora de persistencia. Listo. Ya tengo enlazados como tal esto
con la unidad de persistencia y con el controlador. Ya tengo como tal esa conexión que les mostraba de comunicación. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues en cada una de ellas, sea la controladora y la controladora de persistencia, invocar cada uno de los métodos. Esto voy a cerrarlo. Voy a cerrar. Esto voy a cerrar. Ya no lo necesito y voy a trabajar con estos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear los métodos. Bueno, miremos aquí. Si miramos en JPA, ¿dónde está? ¿Dónde se me perdió? Persistencia. JPA Controller. Si miramos acá en estudiante JPA Controller y bajamos, nosotros tenemos un método que se llama onCreate. OnCreate no, create. ¿Qué necesita create para funcionar? Necesita un elemento estudiante para poderlo generar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llamarlo por medio de estudiante JPA Controller para invocar ese método. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros definimos acá el método, que es public, este se va a llamar ¿qué? Crear estudiante. Este no devuelve nada, entonces public void, y le vamos a decir acá, crear estudiante. ¿Cierto? Crear estudiante, ¿qué requería según JPA? Nos decía que necesitábamos un estudiante. Acá, estudiante, nosotros estudiante, ¿cierto? Y acá pues nos va a decir, oiga, necesitamos del estudiante para poder trabajar. Lo estamos trayendo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Por medio de JPA Controller del objeto, invoco el método create. Le digo, estudiante JPA Controller punto, y le digo que utilice el método create. Y acá pues está llevando el elemento E. Entonces de esa forma yo ya estoy como tal creando ese método para llevar un estudiante y almacenarlo en la base de datos. Acá nos dice que lo encerramos en try and catch. Recuerden que el try and catch era por si fallaba, llevar los datos a la base de datos. Vamos acá, so running try and catch, voy a dejar así. Y ya quedó como tal nuestro método de crear estudiantes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a crear otro método. En esta clase solo voy a crear dos métodos. Y ustedes pues, se encargan de crear, eliminar y actualizar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En esta parte, pues simplemente le voy a decir public. Recuerden que cuando yo les dije, bueno, vamos a mirar el método de listar los estudiantes. Yo miro el método de listar, decía como find estudiante entities y requiere una lista o devuelve una lista de estudiantes. Entonces, debemos nosotros indicarle que lo que devuelve es una lista de objetos de estudiantes. Eso también decimos es la lista de objetos estudiantes. Y ese método se va a llamar consultar. Consultar aprendiz o consultar estudiante. Consultar estudiante. Y ahora, si este método devuelve una lista de estudiantes, pues yo tengo que ponerle un return, ¿cierto? Le digo return. ¿Y qué me va a devolver? Lo que me devuelve este elemento es lo que invoca el objeto estudiante controller controller, invocando el método que les decía ahorita que era find estudiante entities. Mire que había otro que era para buscar por ID. En este caso simplemente es para que me liste todos los estudiantes. Le doy punto y coma, listo. Y acá pues me dice que le agregue Java utilist. Pues acá, listo. Ya tenemos creados nuestros dos métodos. O ya invocamos nuestros métodos desde JPA. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos realizar lo mismo dentro de la controladora. Es decir, esto que estamos aquí lo debemos hacer en la controladora, pero para el objeto controladora persistencia. ¿Qué hacemos aquí? Definimos los mismos métodos. Entonces acá vamos a decirle public void, voy a hacer crear estudiante. Crear estudiante lleva un objeto estudiante y lo que vamos a hacer acá es por medio del objeto, y yo le puse acá donde T, está
controladora. Bueno, solo uno porque después la embarramos. Controladora persistencia. Punto. Invocamos crear estudiante. Mire que este método ya viene de ¿dónde? Viene de la controladora de persistencia. ¿Sí? Este es el que acaba de crear. Pues le doy acá, estudiante E, y ya nos quedó ahí como tal. ¿Por qué no tengo que invocar el estudiante? Están dentro del mismo paquete. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues el método consultar. Entonces, public, void, perdón, public. En este caso, pues nos devuelve una lista de estudiantes. Nos devuelve una lista de estudiantes. Y, pues eso va a ser el método consultar estudiantes. Consultar estudiantes. El método consultar estudiante nos devuelve lo que trae el método consultar estudiante de la controladora de persistencia. Entonces le decimos aquí, controladora de persistencia, perdón, return, controladora persistencia, punto, el método de la controladora de persistencia. Entonces, acá, consultar estudiante. Listo. Entonces con eso, pues estamos haciendo, invocando, y ya tenemos comunicación, básicamente entre los diferentes elementos. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna por mi parte. Listo, muchas gracias. Pues ya tenemos ahí la comunicación, básicamente, entre los diferentes paquetes de nuestra aplicación. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya comuniqué la lógica con la parte de la unidad de persistencia y la parte, perdón, la controladora de persistencia y la controladora de persistencia con los métodos de JPA. Y esto, pues, lo que me accede a la base de datos, según la configuración que yo tengo acá. Entonces, bueno, algo que me pasó a decirles es que yo puedo modificar esto. Si yo le digo acá source, yo puedo modificar los datos si me llegó a quedar alguna cosa mal. Mire que acá, según lo que yo les mostraba en las diapositivas, acá nosotros tenemos que la URL que nosotros colocamos, el usuario y la contraseña, ¿cierto? El driver que está utilizando y la contraseña por defecto, ¿sí? El usuario root, la contraseña por defecto. Entonces, aquí, mire que está configurada también la unidad de persistencia. Puede que alguno de los errores sea hacia la unidad de persistencia, entonces debemos verificar este nombre con el nombre que nosotros tenemos cuando creamos el objeto Entity Manager Factors. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ya nos queda comunicarnos con el servlet. Nosotros habíamos creado el servlet, la clase anterior, ¿sí? Entonces vamos a ir hacia el servlet, que está por aquí en este paquete, donde tenemos el servlet estudiante. Y recuerdan que en la parte de abajo nosotros teníamos el depos y el get para llevar o traer información. Entonces lo habíamos hecho a modo de ejemplo. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues, así como comuniqué controladora, entonces que está controladora de persistencia con estudiante JPA y controladora de persistencia con controladora, pues yo necesito comunicar la controladora con el servlet. Para ello, pues necesito crear un objeto de tipo controladora. O sea, aquí en esta parte le puedo decir controladora o le control. Es igual a new controladora. Y ahí lo estoy creando. Ese objeto pues me permite traer los métodos hasta el servlet. Le decimos acá que me invoque esa parte, listo, ya lo creo. Y lo que vamos a hacer ahorita es llevar información a la base de datos. Pues para llevar información a la base de datos nosotros lo estábamos haciendo por medio del doPost. Pues aquí hemos creado nuestros datos de estudiante y los estábamos imprimiendo. Pero pues ya no necesito esto, porque no lo quiero mostrar, voy a borrar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a crear un objeto de estudiante de acuerdo a qué? A los parámetros que yo capturé de mi formulario. Recuerden que esto yo ya lo tengo comunicado con el formulario y ya me está trayendo la información.
Entonces, voy a crear ese objeto. Estudiante es igual a new estudiante. ¿Ahora qué? Pues por medio de los getters y setters le va a pasar la información. Pues le puedo decir e.set. Y acá, espera, ¿qué pasó? Estudiante es igual a nuevo estudiante. Aquí no me lo está reconociendo. Bueno, estudiante es igual a nuevo estudiante. Bueno, es que no lo estoy usando. ¿Entendés? No es un error, sino que no he usado el estudiante. Entonces simplemente le voy a decir e punto, y acá mire que me aparecen los métodos de mi objeto, de mi clase. Pues recuerden que nosotros teníamos setters y getters, entonces por medio de set le voy a fijar código, e.set, nombre, e.set, apellido, y e.set, edad. Listo. Entonces ahí estoy creando mi objeto estudiante. Está. E.set. Y vamos a ver. Listo. Entonces ya los tengo fijados a mi objeto estudiante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a invocar el método que me permite registrar. ¿Cómo lo invoco? Si yo ya estoy en la capa de la controladora, ya estoy en la capa del servlet, ¿quién me trae los métodos? Pues la controladora. Entonces yo le digo acá, control, que fue el que creé, punto, y él me va a invocar el método crear estudiante. Entonces acá le digo, crear estudiante, y acá ya estaría como tal haciendo el registro de ese estudiante. Guardamos aquí y vamos a correr. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tiene hasta ahí, profe? Sí, bueno, listo, gracias. Bueno, tenemos ahí mientras carga, hacemos unos 3 Padres Nuestros antes de, a ver si todo salió bien. Tenemos ahí, he encontrado el POM, vamos a formar administrador. Bueno, a veces puede que nos salga un cosito aquí así en rojito, o igual construye el proyecto. Dice acá error, algunos problemas encontrados en el procesamiento del POM. Ah, allí teníamos algo. Creo que cuando agregamos la dependencia de MySQL nos quedó un error, por eso no lo ha construido. Gracias. Dependency. Ah, es que estábamos pegándola en properties. Entre properties y dependencias. Entonces, por eso nos lo estaba reconociendo en formato. Pues debemos vincularlo al XML de dependencias. Entonces, aquí. Por eso era que nos estaba arrojando el error. Guardamos y ahora sí vamos a compilar. Tenemos ahí un ratico. Cada aplicación en trayectoria. Entonces, mire que aquí ya nos cargó. Nos está cargando como tal. El módulo 2 tiene que cargarnos pues el JSP. Pues ahí tenemos, bueno, el mismo error que teníamos la clase pasada, ahorita lo miramos. Y acá tenemos los datos, entonces vamos a ver si nos está funcionando. 1, David, Acevedo, y 2, registrar. Y nos salió un error. Este error muestra qué es. Por aquí ya persiste el político. Acá a veces dice que autenticación, init.
Acá sí podemos buscar. Y no me está poniendo ningún error. Dice, reinstanciando la clase Servlet. Módulos. Vamos a mirar qué pasó. Puede que a veces nos arroje un error. Esos errores podemos nosotros, es porque no, a veces el POM no me ha llevado toda la información, entonces nos toca volver a construir el proyecto. Le damos aquí, pues, a ver si nos lo soluciona, si no, mirando a ver qué pasa. Le damos aquí que nos vuelva a construir el proyecto y volvemos a correr a ver si no funciona. De igual forma, mientras construye, cambiarle ahí lo del CSS, que nos muestra a ver qué pasa. Mientras construye, ponemos esto, compilando. Acá. A ver, listo. Ahora lo vamos a correr, pero voy a modificarla con una cosita antes de. Pues nosotros en el servlet, perdón, en JPA, teníamos un errorcito. Aquí en index. Y acá en el index, nosotros teníamos una imagen, el banner JPG. Aquí, estoy diciendo HRF, ¿dónde está la imagen? Imagen, acá tengo un source dos veces. IMG, banner JPG. Ahí y compilamos nuevamente. A ver si ya no nos sale ese error. Si nos sale ese error, nos tengo que ponernos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, mire que ya me salió el banner de arriba ahí esa parte. Es 1. Registrar. Local host. Y ahí nos llevó, cuando nos sale esta pantalla en blanco, quiere decir que nos llevó la información, ¿sí? Que nos estaba arrojando un error porque no había compilado bien como tal nuestro POM XML. Pues lo que hicimos fue volver a construir el proyecto. Puede ser un error que nos aparezca ahí y lo podemos solucionar simplemente volviendo a construir el proyecto. Miren que yo no modifiqué más que la imagen y volví a construir. Listo. Ahora, ¿cómo verificamos si sí me llevó la información? Pues venimos a MySQL, venimos acá, actualizamos, y pues en tablas ya nos tiene que aparecer la tabla de estudiantes, y tenemos que tener información en esa tabla de estudiantes. Pues le damos aquí, porque ya nos aparece 1 Acevedo 32 David. Entonces, de esa forma, estoy llevando información para registrar estudiantes. Les vamos a registrar otros dos para poderlo listar. ¿Dónde está nuestro coso? Vamos a decirle que 2, Carlos, Cárdenas, 43, registrar. Enviarle otro, 3, María, Carrillo, 25, registrar. O podríamos implementar un botón para volver. Y acá, pongámosle otro, Carolina, Carrillo, el número 4, y pongámosle acá 45, registrar. Listo. Vamos a mirar si sigue llevado. Entonces acá cuando le demos actualizar, ya nos aparecen los datos que nosotros estamos almacenando desde el formulario. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, profe. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a invocar el otro método que creamos. Como les dije, ustedes harán el de eliminar, simplemente pues lo que tienen que hacer es revisar aquí
qué es lo que necesitan para invocar cada uno de esos métodos. Por ejemplo, el determinar nos dice que necesitamos únicamente el código. Entonces, ¿qué hacemos? Capturar del cuadro de texto el código y llevarle ese elemento al método. Listo. ¿Cómo lo capturamos? Con el post. Listo. Ahora, estamos trabajando en servlet. Ya teníamos acá en el servlet nuestro toPost para llevar la información. Ahora vamos a buscar el buget. El buget estaba más arriba. Aquí estaba. Entonces dice que nosotros tenemos una lista de estudiantes, que fue lo que creamos la vez pasada, por medio de estos elementos. Pero en este caso, pues nosotros ya no vamos a crear una lista de estudiantes con esos elementos, sino la vamos a crear cuando invoquemos la controladora con el método consultar estudiantes. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Si ya tenemos acá la lista, pues vamos a decir que estudiantes va a ser igual a ¿qué? Controladora punto consultar estudiantes es igual a control, nosotros lo pusimos, ¿no? Control punto estudiantes es igual estudiantes es igual control punto, ahora sí, consultar estudiantes. Y de esa forma, pues yo ya estoy consultando al estudiante. Requiero estos elementos para invocar la página que nosotros creamos para ya por medio del código JSP poder listar la información. Pues de esa forma estoy implementando el código. Estoy implementando el método consultar estudiantes. Pues si compilo nuevamente, pues tendría que entrarme la información que yo tengo almacenada en la base de datos. Vamos a correr. Y acá le vamos a dar, bueno, acá nos olvidó cambiar el nombre del botón porque era consultar. Entonces le damos consultar y él nos va a llevar a la hoja nueva, a la hoja listar de JSP, y allá me va a listar la información que el nombre de David, Carlos, María y Carolina. Entonces ahí tengo los datos que están almacenados en la base de datos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces con esto, como les digo, pues estaríamos cerrando la parte de JPA y JSP para la evidencia que les había dicho la vez pasada. Entonces ya la siguiente semana vamos a trabajar la parte de Sprint. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer para esta evidencia? Voy a buscar por aquí la guía, a ver si no se ha cerrado esta cosa, y vamos a buscar la guía para que sepan cuál es la evidencia que vamos a trabajar con JPA y JSP. Entonces acá busquemos la ficha que es 2977516. Vamos aquí, ponemos esto y vamos a buscar la evidencia. Esta sí yo la tengo por aquí descargada. Guía 7. Guía 7. Entonces, ¿cuál es esa evidencia que vamos a hacer el video mostrando el funcionamiento de JPA y JSP para el módulo del proyecto? Pues esa evidencia está codificada como, ya miramos. Es esto y lo buscamos. Muy rápido mi computador. Entonces, por aquí, mira, en la evidencia donde vamos a subir el video, recuerden que en esta anterior que estaba acá, que es la codificada como A2EB1 con codificación de módulos de software, es la de escritorio. Esta que está acá es la de escritorio, la EB1. Y la EB2 es donde vamos a hacer el video para JPA y JSP.
Entonces, es la herencia, me pasé. EB1, perdón, A2, EB1, es la de escritorio. Y EB2 es donde nosotros vamos a utilizar JSP y JPA. Es esta que está acá. Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en esas dos evidencias lo que hacemos es, para un módulo del proyecto, hacemos la funcionalidad que les mostré acá en clase, pero para este de JPA y JSP le van a implementar el de actualizar, el de eliminar, y eso es lo que ustedes me entregan. El funcionamiento de ese módulo codificado en JPA y JSP. ¿Preguntas? Ninguna, profe, por mi parte. ¿No? Bueno. Entonces, muchachos, como les digo, con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. La semana entrante, pues nos fundamentaremos en la parte de Spring y pues realizaremos otro módulo del proyecto, pero utilizando Spring Boot. ¿Listo? Pues no queda más que agradecerles por su asistencia, por su permanencia y desearles una feliz noche. Listo, igualmente. Buenas noches. Muchachos, feliz Buenas noche. noches. Gracias, profe. Hasta luego.